Esta noche, este día, se echó por tierra una conjura que se había armado desde la Secretaría Particular de la Oficina del Gobernador. Cocolizo la había armado, junto con el grupo de Jorge Hamron. ¿Qué querían? Querían algo, que los consejeros de la Judicatura del Grupo Caliente se quedaran 2 años más y luego, era la reforma, después de esos 2 años, se reeligieran 6 años y luego 6 años más. Que se quedaran 18 años en total estos consejeros de la Judicatura, lo que serían un verdadero consejo de la caricatura. Eso querían. La conjura hoy se echó por tierra porque pretendía violar simple y sencillamente el artículo 14 de la Constitución Federal. Qué osadía, qué majadería del diputado infausto Fausto Gallardo de pretender esto con esa iniciativa que él presentó. No creo que Jorge Hank tenga esos alcances, pero sí su grupo, el grupo de los animales, los que quieren poner rector en la universidad, los que quieren y ponen presidentes municipales, los que tienen diputados, los que tienen regidores, los que despluman al pueblo de Baja California. Jorge Hank Ron es la principal plaga que hay en Baja California. Una plaga que ha acabado con fortunas, con matrimonios, con todo. Y que llega a estos extremos de intentar imponer a magistrados, hasta consejeros de la Judicatura. Tiene magistrados ahí en el Poder Judicial. Es increíble lo que esta plaga ha hecho en Baja California. Hoy, por fortuna, sus consejeros de la caricatura no quedaron ahí. La conjura se echó por tierra. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de plagas, le digo, porque más que la riqueza, más que el ébola, la plaga de Hank es sumamente peligrosa. Pues no sé, eso no me toca a mí decidirlo, cada quien tendrá su criterio y muy respetable. El pleno de todos modos, esto es competencia de esta honorable legislatura y serán los señores diputados, legisladores en el ámbito de su competencia quienes resuelvan. ¿Y el magistrado mandaron un posicionamiento de que no habría problema? Sí, así fue, tengo entendido que así fue. ¿Usted no fue? No la firmé, no comparto la opinión, es una opinión muy respetable. También el pleno del Poder Judicial ha pedido que se desaparezca el Consejo Constitucional. En algunas ocasiones sí, en el pasado presentamos una iniciativa a la legislatura correspondiente y donde proponíamos la desaparición del Consejo. El tema de Fausto Gallardo es irracional lo que está proponiendo él. No diría irracional, simplemente desde el punto de vista técnico, jurídico, no se me hace viable. Y sí, como dice María Esther, es sumamente irracional, por no llamarlo de otra manera, esa iniciativa del diputado Fausto Gallardo, una infausta iniciativa. Bueno, lo que pasa es que uno de los motivos que aduce el diputado inicialista es que precisamente la Constitución actual violenta el artículo 5 de la Constitución Federal y a los legisladores no les compete establecer si una norma específica viola o no la Constitución. Eso le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o específicamente al Poder Judicial de la Federación, no a los legisladores. Aquí lo que está haciendo el legislador es un control difuso de la Constitución,
cuestión que le corresponde a los órganos jurisdiccionales. Entonces, desde ese punto de vista, no justifica razonablemente ni jurídicamente ese motivo. Es decir, él dice que el artículo actual viola la Constitución y él no es quien para decir que viola la Constitución. Increíble que los diputados estén proponiendo este tipo de situaciones en contra de la propia ley. Al entrar al Congreso, ¿qué dice Susano? Aquí estamos para hacer las leyes, pero las leyes no se entiende cómo desde la oficina del señor gobernador del estado se haya propuesto este tipo de situaciones. Kiko se fue al archipiélago japonés de viaje a Corea y a Japón y dijo: hagan lo que quieran, en un acto de una de las mayores irresponsabilidades que ha tenido cualquier... ¿Qué irresponsabilidad? Es un verdadero, al proponer esto, un gobierno irresponsable. No se puede jugar así con esto que hizo el diputado Fausto Gallardo, de tratar de violentar el Estado de Derecho, porque es lo que quiso hacer Fausto el infausto. Que hay un artículo expreso, como lo decía el magistrado Armando Vázquez en el 116, de que no podemos legislar en contra de lo que ya está establecido en la Constitución. Por lo tanto, no podemos reformar y evitar ese candado respecto a la renuncia en un año previo a la designación. En segundo lugar, todos sabemos, y ustedes son diputados, que existe un proceso de creación de la norma jurídica en el aspecto legislativo. Juristas extraordinarios y conocedores de la materia como Plianol y Davin han establecido que la norma debe ser general y abstracta. Y esta norma, esta iniciativa, no es general ni abstracta, está dirigida, ¿sí? Está individualmente dirigida. Y el otro sentido importante es que los transitorios, como bien lo dijo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, no pueden crear expectativas de derecho ni modificar normas constitucionales. Bueno, y estaba tan dirigida que era para dejar a los dos consejeros de la caricatura, porque esos son una caricatura los dos, de Jorge Hank. Pues mira, yo siempre lo he dicho, si el Consejo de la Judicatura podría haberle dado los resultados a Poder Judicial si se hubieran tomado las decisiones de la designación de personas de manera responsable. Ha habido consejeros de la Judicatura que, estando en funciones, se han dedicado a litigar, se han dedicado a cargar agua a su molino, a introducir gente al Poder Judicial, inclusive a denunciar juicios políticos que después costaron el erario de 60 a 70 millones de pesos, como el caso del ex consejero Eleazar Verástegui, u otros consejeros de Ensenada que también pues se la pasaban en los juzgados federales litigando sus propios asuntos. Por esa razón el Consejo de la Judicatura no ha funcionado. Si se tomaran decisiones responsables, ya hubiéramos avanzado en mayor medida. Me parece que el tiempo de 4 años es un tiempo suficiente para hacer un trabajo de calidad que valga la pena, y se tiene que privilegiar a gente que tenga experiencia, no solo no es precisamente en el litigio, sino en el área de la administración de justicia. Que el Consejo, como bien dice ahí Juan Manuel, de la caricatura, ha servido únicamente para hacerle daño al Poder Judicial. Y él menciona a un consejero que ha sido de lo peor, todavía anda por ahí circulando, Eleazar Verástegui. Presenta una denuncia de juicio político en tiempos del Ordu que le costó al Estado más de 50 millones. Uno de los personajes, abogado, según él, más irresponsables que ha tenido el Poder Judicial. Eleazar Verástegui Verdugo, creo que es el otro. Ha sido terrible el Consejo de la Caricatura. No ha servido para nada. Por eso sí coincidimos en la presentación de este hipócrita de Cuauhtémoc Cardona, el sapo cancionero, de que desapareciera, de que se formara una especie de consejo de administración, una oficialía mayor.
Pero el sapo cancionero traía otras intenciones. De él no se puede esperar otra cosa más que puras perversidades. Vamos con el perverso Cuauhtémoc Cardona y Benavides. Propuesta más de fondo en materia del Poder Judicial. Si bien es cierto que estamos citados para revisar la parte esta de la propuesta de Fausto Gallardo, que entró primero en tiempo, también es cierto que es un tema tan importante el Poder Judicial que lo que debiéramos de sugerir es hacer una convocatoria mucho más amplia, que revisáramos primero la pertinencia de que ese Consejo de la Judicatura debe de existir o no, y después revisar justamente el papel que estos han hecho, los consejeros actuales, y ver qué alternativas hay. Y no nomás hablar del Poder Judicial en materia de su estructura, sino también su estructura no solamente de aquí en Mexicali o el Consejo de la Judicatura, sino también la pertinencia de ver cómo aproximas más los juzgados y los tribunales a la sociedad. Como que no podía Susano respirar ahí. A ver, ponme otra vez. Cachetes. Sugerir es hacer una convocatoria mucho más amplia, que revisáramos primero la pertinencia de que ese Consejo de la Judicatura debe de existir o no. Es que no se veía el elevador, Antonio, no se veía el elevador, necesitan más condición física ahí los señores diputados. Dime, hombre, pues pónganse a hacer algo de ejercicio. ¿Y cómo andaba la presidenta de la tremenda corte, Susana? No sé, así llegó bien, ¿Sí? completa. Más sí, o menos, claro, a ver. bien. Yo solamente puedo hablar de la cuestión jurídica. Yo solo puedo hablar de lo que los poderes constituidos debemos acatar en observancia al principio de legalidad. Es decir, nosotros los poderes públicos no podemos hacer más allá de lo que la norma expresa establece. Sí, es verdad que tenemos una facultad discrecional en varias áreas de nuestra competencia, pero incluso las facultades discrecionales tienen un motivo, tienen una razón de ser. Y es ese motivo el que yo voy a ponderar ahorita, en el sentido de que no estoy de acuerdo en absolutamente nada de lo que se propone en la iniciativa. ¿Por qué? Y aquí es mi razonamiento jurídico. Claro, estamos en manos de la legislatura, de su competencia, de su facultad de legislar. Siempre y cuando, creo que le faltó decir ahí, Susano, a la presidenta de la tremenda corte, estamos en sus manos mientras no se viole la ley. Ese es el asunto. Y lo que hoy se pretendía con la iniciativa del diputado Fausto Gallardo era violar la ley. Por ahí dijeron otro artículo, pero es particularmente el artículo 14 de la Constitución Federal. Vamos a un corte y regresamos. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas penas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle en que le codí. René Mendívil, sobre esta iniciativa, tonta, porque no se le puede llamar de otra manera, de tratar de violar el artículo 14 de la Constitución. Esto es lo que dijo René Mendívil.
Independientemente de que se presente o no el jueves, no tendría nada de efecto, en virtud de que también, por lo que se ha escuchado, hay un propósito de que pueda emitirse una convocatoria y que, como ya se ha señalado aquí, donde prácticamente en la discusión había 5 o 6 fuerzas políticas presentes, seguramente ese será el reflejo también de la votación en el Pleno y, en consecuencia, de forma paralela, puede también iniciarse un procedimiento que está en la hoy obligación del Congreso de deberlo de iniciar, que es la emisión de una convocatoria para la elección de 2 consejeros de la Judicatura. Bueno, lo que nos hubiera gustado es que existieran reglas más claras en razón de la determinación que tendrá que retomar próximamente el Congreso, y eso era lo que nosotros planteábamos, que pudiéramos haber parcialmente aprobado la iniciativa del diputado, retomando lo que era de bondad, que era precisamente esta parte que ya permite reglas para quienes puedan aspirar al cargo de consejero. Te quiero porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón.